niños pueden pasar y todos aquellos que están en línea también pueden irse siguiendo el código que les acabamos de presentar en Facebook para recibir la enseñanza para los niños vía Facebook. Hermanos, estamos en la tercera semana de Adviento y los versos que traemos para el día de hoy los vamos a seguir encontrando en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, los versos 25 a 40, para que ustedes me acompañen en sus casas aquí en el santuario siguiendo la palabra. Los versos van a ser proyectados en la pantalla. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. Perdón un momento aquí que necesito mis anteojos. Tú puedes traerlos, qué pena. Nunca me había pasado esto, pido excusas. Pido excusas. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su pueblo, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Es palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra, por esta tercera semana de Adviento y de preparación para tu llegada nuevamente, para celebrar tu llegada. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones al mensaje que vamos a recibir todos. Que tus palabras sean tus palabras, de tal manera que pueda llegar a nuestros corazones y realmente ser transformados en ti, Señor. Te pedimos que nos acompañes durante este servicio, que nos sigas acompañando y que tu mensaje llegue como debería llegar. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les voy a contar una historia que ocurrió en el año 2013. Como ustedes saben, yo soy colombiano, mi familia vive en Colombia, particularmente mi hermano, mi mamá. Y decidimos todos visitar a Colombia para pasar Navidad en el año 2013.
Nosotros somos de Bogotá, mi familia también de Bogotá, entonces viajamos a Bogotá con toda la familia. Y allá nos encontramos todos los hermanos con todos sus hijos y celebramos la Navidad y el Año Nuevo. Pero antes de Navidad decidimos eh, aceptar una invitación de mi hermano que vivía allí. Me dijo, ¿por qué no vamos a practicar parapente? No sé si ustedes lo conocen, pero parapente es una especie de deporte básicamente de tirarse en paracaídas, en un solo paracaídas, ¿no? En donde van máximo 2 personas, puede ir una persona o pueden ir 2 personas. Y lo que se hace básicamente es subirse en la montaña y lanzarse al abismo. No sé si lo han visto, pero es un evento, es un deporte que se considera parte del paracaidismo también. Bastante agresivo, bastante fuerte para aquellos que puedan afrontarlo. Yo no, por lo menos. Entonces, el hecho es que fuimos todos y mi hermano empezó a decir, bueno, lo que hay que hacer es básicamente contratar a una persona que nos va a ir con nosotros como copiloto y lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones. Y todos, cada uno de ellos pasaron, exceptuando a Ana y yo que no quisimos hacerlo. Carolina es mi segunda hija y ella estaba renuente a hacerlo. Ella quería escuchar de los demás cómo les había ido. Así que esperó bastante durante toda la tarde y ya como a las 4:30, 4:45 decide hacerlo. No, papi, mami, lo voy a hacer. Ok, no hay problema, todo está bien, yo sentí seguro. Y efectivamente empezó a listar. Aquí hay una foto de esa época que logré retomar, básicamente cuando ella estaba alistándose para llevar a cabo el lanzamiento. Estamos hablando que esto es en un parque ecológico de Pionono, eso está a 3.200 metros del nivel del mar, casi 10.500 pies de altura. Es un parque ecológico y obviamente subimos para lanzarlo. Y se lanzó. Y empecé a notar algo extraño porque ella se subió más que el resto de mis hijos, del resto incluso de mis sobrinos. Empezó a tener esas fuerzas térmicas y a subir, wow, wow. Y de pronto se empezó a alejar y se empezó a alejar. Y con Ana le decía, esto está como raro, algo está pasando acá. Y se alejaba y se alejaba. Finalmente aterrizó de una manera espontánea, rápida, en otro lado de la cordillera. No la pudimos ver cómo había llegado. Y obviamente nuestro temor con Ani, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué fue lo que pasó? Que empezamos a decirle a los organizadores, Señor, pues usted puede estar en contacto con la persona que la llevó, puede saber cómo está. Afortunadamente el piloto llevaba uno de esos teléfonos de radioaficionados, se comunicaba con la base y supimos que estaban bien. Efectivamente lo que había pasado al final de la tarde es que había llegado un viento muy fuerte y los había bajado y no pudieron llegar al sitio donde deberían llegar, que era el mismo donde habían despegado. Y pasaba el tiempo y nosotros decíamos, bueno, que venga el viento. Pero ¿por qué no viene el viento? Porque lo que nos habían dicho es necesitamos otra fuerza de viento que la pueda llegar a traer acá. Y no llegaba. Y decíamos nosotros, bueno, nosotros vamos allá, Señor, díganos dónde queda. Yo tengo un carro, es 4-wheel drive, yo llego hasta allá. Señor, esto es un parque ecológico, no hay carreteras, no, yo voy caminando. Tardaríamos por lo menos unas 6 horas para llegar hasta donde están. No se preocupe, tenemos todo bajo control. Y tenemos todo bajo control, la verdad, no nos calmaba nuestro corazón. Finalmente, y orando, y finalmente llegó un viento y logró sacarla de allí. Lo que nosotros no podíamos como humanos, lo logró. La gracia de Dios logró traer ese viento que necesitamos para poder salir de allí y para poder que mi hija finalmente regresó. Una foto incluso de cómo estaba volando, para que se den cuenta de la altura donde ella estaba. Es una foto real, es exactamente cuando ella estaba volando y ya al regreso, cuando llegó, su cara obviamente totalmente cambiada, que estaba realmente asustada por lo que había pasado. Todos nosotros queríamos que llegara un viento, incluidos los administradores que estaban allí, pero no había forma de que llegara. Humanamente no podíamos generarlo, obvio, no podíamos hacerlo. Fue la gracia de Dios, un regalo que permitió que llegara justo el viento suficiente para que ellos pudieran lanzarse nuevamente y llegar hacia nosotros. Y hoy voy a estar hablando sobre la gracia de Dios, que es parte de nuestras series Dios con nosotros. Y hemos visto la semana pasada, digamos, soberano, la soberanía con Dios.
La esperanza con Dios fue también. Y esta es el tercer semana donde vamos a estar hablando de la gracia de Dios. Y vamos a escuchar unos versos que normalmente, yo me atrevo a decir, no siempre los escuchamos en la Navidad. Es el encuentro que tiene dos personas, Simeón y Ana, cuando llegan al templo, Jesucristo, José y María, porque llegaban ellos al templo para llevar a cabo un ritual especial de esa época. Cuando eran ustedes, imagínense en esto básicamente está en el libro de Éxodo, y la ley decía, si ustedes, judíos, tenían un hijo y ese hijo era varón y era primogénito, primero tenían que circuncidarlo. Los versos que nosotros leímos 3 versos atrás se habla de que lo circuncidaban. Tenían que darle nombre y también leímos tres versos atrás que le daban el nombre de Jesús, que fue lo que le había dicho el ángel, que le colocara el nombre de Jesús. También la otra razón por la cual tenían que ir al templo es que después de 30 días el niño debería ir con sus padres para consagrarlo. Porque en Éxodo Dios Jehová había dicho, míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Luego tenían que ir allá a consagrarlo y entregarlo y decir y reconocer, este primogénito era tuyo y lo quiero redimir y tener conmigo. Y eso implicaba un rito especial para llegar a hacerlo. Y la tercera cosa que tenían que hacer es que la madre, cuando tenía un hijo, ella se consideraba impura. ¿Por qué? Porque había contacto con sangre. Y ella tenía que esperar, si era un macho, 40 días. Y si era una hembra, una mujer, tenía que esperar casi 80 días para después tener el ritual de la limpieza, por decirlo así, quedar limpio. No podían ir al templo. Luego, aquí en este momento, probablemente ya han pasado 40 días del nacimiento de Jesucristo para lograr a cabo no solamente el poder consagrar al niño, sino también tener la purificación de María. Y leemos que se encuentran con Simeón. ¿Quién era Simeón? No existen realmente, no encontramos más versos acerca de Simeón en las Escrituras. Los únicos versos que encontramos fueron los que leímos. Pero sabemos que él era judío, sabemos que él era devoto del Señor, luego probablemente entendía las Escrituras del Antiguo Testamento y que iba a haber un Mesías que iba a llegar. Y hay algo interesante que leímos también, y es que Simeón estaba con el Espíritu Santo. Claramente lo leímos. Estaba con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le había digamos, dado el convencimiento que iba a haber el Mesías antes de que él falleciera. Yo me puedo imaginar a Simeón todos los días levantándose y probablemente pensando, Señor, ¿va a ser hoy el día que voy a encontrar cara a cara con el Mesías? ¿Va a ser el día de hoy? Y quizás probablemente yendo al templo se encontraba también algunas otras personas que hacían ese tipo de ritual con su pareja y con su niño y quizás se acercaba, imagínense acercando, imagínense viéndolo y de pronto, perdón, ¿puedo ver al niño? Acercándose para tratar de tener contacto y ver si el Espíritu Santo le decía, es él, quizás es él. Todos los días. No sabemos cuánto tiempo estuvo Simeón haciendo esto, pero tenía claridad de que él lo iba a ver. Muchos comentaristas asumen que probablemente era ya de mucha edad porque después de esto él decía que perfectamente podía morir sin ningún problema porque había visto al Señor. Y quiero que miremos algo bien interesante y es la fuerza que él tenía, el Espíritu Santo para ir día a día. Y voy a empezar a hablar tenía el Espíritu Santo y voy a hacer algo muy importante para nosotros, hermanos. Es el conocimiento y el vínculo que existe entre el Espíritu Santo y la gracia de Dios. Porque para mí, en mi caminar, fue algo muy, pero muy importante poderlo entender. Y lo que yo quiero mencionarles es que las Escrituras lo unen. Lo unen tanto en el Espíritu, lo unen también tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento
vamos a leer unos versos de Zacarías, del libro de Zacarías, del profeta Zacarías. Y en el Nuevo Testamento también está en Hebreos, en donde se menciona que es el espíritu de gracia. Lo define como el espíritu de gracia. Son dos cosas diferentes, pero las unimos de tal manera que podemos entender que el poder del Espíritu Santo es también el poder de Dios. Que la gracia, perdón, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo permite que haya gracia también. La gracia es también un poder de Dios. Vamos a verlo como en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, vamos a entender cómo está hablando de la gracia del Espíritu. Espíritu de gracia. Y dice: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. El espíritu de gracia. Y es exactamente lo que Simeón le ocurrió. Simeón recibió ese espíritu de gracia que le permitía levantarse y tener la fortaleza para ver si era ese día, de buscar al Mesías. Probablemente iba a las calles de Jerusalén, pero tenía esa gracia que nos permite hacer y movernos, que le permitía a él hacer y moverse para ver si encontraba y lo podía ver. Y podía tener ese encuentro con Jesucristo de una manera personalizada. Es la gracia la que lo motivaba. Es la gracia. Para mí fue algo muy claro cuando yo entendí que en las escrituras lo puedo vincular, que yo puedo incluso, y quiero que hagan este ejercicio, ustedes pueden reemplazar la palabra Espíritu Santo y leer gracia. O si encuentran gracia en las escrituras, reemplazarla por el Espíritu Santo. Y el contexto no cambia. Para mí fue algo, lo quiero transmitir, algo que me ayudó, porque yo entendía que la gracia era un concepto teológico sin mucha vida, por lo menos para mí. Pero cuando yo entendí que yo podía intercambiarlos, que es un espíritu de gracia, me iluminé mucho más, lo entendí mucho más. Y por eso quiero de esa manera concluir. La gracia es un poder real, de la misma manera que el Espíritu Santo es un poder real. Y la gracia, otra manera de definirlo, es que la gracia de Dios es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, ayudándonos a lograr aquellas cosas que no podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Lo vuelvo a repetir. La gracia de Dios es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, ayudándonos a lograr aquellas cosas que no podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Si nos ponemos a pensar en nuestro caminar cristiano, hemos sufrido quizá la pérdida de un familiar. ¿Cómo hicimos para manejar la pérdida de un familiar? Si estábamos con el Señor, el Espíritu Santo nos permitió a través de su gracia afrontar esa prueba tan difícil. Quizás es la manera como también afrontamos, o por supuesto la manera como afrontamos el resto. Quizás un divorcio, quizás esta pandemia que ha sido tan fuerte para todos nosotros. Es la gracia de Dios actuando en ti, en donde tú puedes hacer las cosas que no pudieras hacer si tú trataras de hacerla con tu propio esfuerzo. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios y está con nosotros siempre. Y la más importante es la de la salvación. La gracia de Dios es un regalo, es realmente un regalo, como el Espíritu Santo es un regalo. La salvación no la logras con tus esfuerzos, no la logras, no vas a lograr la salvación por tus buenas obras. Es un regalo de Dios. Es la gracia de Dios la que permite que tú lo recibas. Tienes que recibirlo. Entonces yo quiero hacer aquí el paralelo entre Simeón. Noten que Simeón tenía el Espíritu Santo y recibía la gracia para poder buscarlo, para buscar al Señor. John Wesley, que es el fundador del movimiento metodista, Juan Wesley, él escribía que hay 3 tipos de gracias. Hay una gracia que le llega a aquellas personas que no conocen al Señor ni las buenas nuevas del Evangelio. Es una gracia que se conoce con el nombre de gracia anticipante, prevenium grace en inglés, gracia anticipante, que se anticipa, que empieza a trabajar en ti y en aquellos que no creen todavía, que no han aceptado al Señor, empieza a trabajar en ti.
empieza a obrar en ti. Es como, y lo semeja como una casa que tiene un porch en inglés, que tiene una entrada con unas sillas en donde tú te puedes sentar, en donde tiene después la puerta obviamente y luego la casa. Esta gracia es la que todos nosotros hemos recibido en nuestro caminar cuando de pronto no teníamos todavía al Señor, que nos está llamando continuamente, que estamos escuchando la palabra y hay algo allí que está trabajándose, que todavía no entendemos completamente, pero que nos llama, que hay algo que nos está jalando, que hay algo que nos está diciendo y nos está también llamando a arrepentirnos por nuestros pecados, que hay algo que nos está diciendo que no está bien nuestra relación con Dios. Nos damos cuenta también que no somos Dios. Esa gracia es la gracia anticipante que está para todos, para todas las personas, para todo el mundo disponible. Y después tiene la gracia, después del anticipante, la gracia justificadora, que es realmente cuando haces clic y entiendes el Evangelio. Es cuando dices, oh, ya entendí por qué Cristo murió por nosotros. Y John Wesley lo decía como una puerta que tú abres. Es decir, tú llegaste a la casa, te quedaste en el porche, ¿no? Por algún tiempo escuchándolo y luego hiciste clic. Y en la gracia, en la puerta, en la gracia justificante, en donde dejas de pasar de ser creyente a ser creyente. En donde no tenías vida eterna y ahora tienes vida eterna. Vuelves a nacer. Vuelves a nacer. Por eso es importante el concepto de volver a nacer, porque nos estamos transformando continuamente. Con la gracia nos estamos transformando. Dios con nosotros te permite continuar ese crecimiento espiritual. Esa última que mencioné es la gracia santificadora. No deberíamos quedarnos en esta gracia solamente de recibir al Señor. La invitación es que continuemos con Él, transformándonos. Que sea la gracia de Dios que nos transforma más en Cristo y que podamos vivir con el Dios con nosotros. Entonces leemos qué sucede cuando Simeón siente que es Él, porque fue llamado, lo leímos en el Espíritu Santo, vaya al templo. Ese día vaya al templo. Recibió el mensaje. ¿Cuántas veces nosotros recibimos el Espíritu Santo y no actuamos? Deberíamos entender claramente, tener esos tiempos y esa manera de estar escuchando, porque Él te habla y te va a decir cuando tienes que actuar. Y así fue con Simeón. Ve hoy al templo. Y así fue. Lo encontró. Toma al niño en sus brazos, me imagino tomando al niño en sus brazos, sintiendo que es Él. Y es cuando pronuncia estos versos que vamos a leer, del versículo 29 al 32. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ya puedes descansar. Dos temas importantes. Él dice, yo ya puedo morir, ya me puedo despedir. Ya el Espíritu Santo, ya lo vi al Salvador. Y lo otro interesante de lo que profetiza es que Simeón está diciendo, va a ser el Mesías, el Salvador, no solamente del pueblo de Israel, sino de todos los pueblos, incluso aquellos que no tenían a Dios Jehová en sus vidas o que no creían. A todos. Leímos que para María y para José fue wow. ¿Por qué? Porque habíamos leído antes que ellos creían posiblemente que era el Mesías solo para el pueblo de Israel. Pero no, aquí está profetizando, lleno del Espíritu Santo, profetiza y dice que es para todo el mundo, para los creyentes y no creyentes. Ese es el Mesías, lo cual fue importante para ellos. Y adicionalmente le dice a María y a ti, cuando le comenta, en cuanto a ti, en el verso 35, una espada atravesará el alma. Yo me imagino cómo habrá sufrido María como madre al ver a su hijo cumplir una condena de muerte que no merecía, porque nuevamente, a través de la muerte de Jesucristo, hemos logrado por la gracia de Dios la salvación. Pablo lo mencionó en el libro de Efesios, en el capítulo 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Nuevamente vemos, es la gracia de Dios la que nos permite esa salvación. Interesante de Simeón, y quiere irse ya, despedirse. Pero vamos a ver cómo responde Ana. Vamos a ver cómo responde Ana, que fue la otra persona que estaba en esas, de acuerdo a los versos que Lucas nos describe y nos cuenta. Ana, ¿quién era Ana? Ana era una profetisa. Es la única profetisa que hay en el Nuevo Testamento, incluso. Es una profetisa que estaba constantemente en el templo, posiblemente vivía en el templo. Ella era viuda a los 7 años, después de su matrimonio quedó viuda, y las escrituras dicen que tenía aproximadamente 84 años. Sacamos los cálculos. En esa época se casaban jóvenes, igual que María, eran realmente teenagers, como decimos en inglés. Aproximadamente unos 14 años, 15 años, más 7 años, unos 20, 21 años. Tenía 84 años, 60 años en el templo, viviendo en el templo, constantemente en ayuno y en oración, constantemente practicando disciplinas espirituales que le permitían Dios con nosotros y tener esa transformación. Constantemente escuchando la palabra de Dios, que es tan vital para nosotros, hermanos, también. Es vital que continuemos este proceso de santificación, que ella lo hizo claramente porque era una profetisa, bueno, pero es una invitación a que podamos aprender de ella. ¿Y qué dijo ella? Ana, en el momento que vio al Redentor, dijo, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir, empezó a promover, empezó a hablar de Jesucristo, empezó a predicar, empezó a contarle a todos los que se encontraban. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que venía el Redentor? Lo vi, ya viene, ya está, ya nació, ya llegó. ¿Te acuerdas que lo vimos, que lo leímos en las Escrituras? Ya está, el Redentor ha llegado. Tengamos alegría porque el Redentor ha llegado. Dos respuestas diferentes. Simeón, por un lado, ya tengo mi salvación. No lo estoy criticando, estoy diciendo, ya llegó, ya tengo mi salvación. Y ya veo la salvación de todo el pueblo de Israel y de los gentiles. Y Ana, por otro lado, no, yo no quiero morir. Todavía tengo, mi corazón está latiendo y por lo tanto lo que tengo que hacer es precisamente profesar esta alegría, profesar esta salvación, decirle a mi familia, a mis amigos e ir a contárselo a todos. Absolutamente, ha llegado el Redentor, ha llegado el Redentor. Y por un lado, Simeón dice acerca de la salvación y Ana también habla de la redención también, que es parte diferente también de lo que está mencionando. Yo no sé, hermanos, si yo les preguntara, ¿qué te daría paz para morir? Si yo les dijera, tienes una enfermedad, te queda muy poco tiempo, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué les quitaría? ¿Qué les daría paz para poder afrontar esto y decir, listo, ya estoy listo? Quizás tener paz. El mundo quizás te va a decir, no, tú tienes que hacer el bucket list que llaman en inglés. Quizás lo que tú tienes que hacer es conocer todo. No, yo no me puedo ir ahorita, no tengo la paz para morir porque yo quisiera estar visitando, no sé, todos los continentes. O quizás yo puedo morir en paz porque yo sé que veo que mis hijos van a estar cuidados. Que yo puedo quizás tener la tranquilidad de que mis generaciones más adelante van a estar con el Señor. Pero yo te puedo asegurar que si tú tienes al Señor, tú estás en su reino y tú puedes también orar por ellos y ellos van a tener ese acompañamiento que tú has tenido en tu caminar con Jesucristo. Tú puedes caminar y continuar teniendo ese Espíritu Santo también que te permita también llegar a otros.
Tú estás en el reino de Dios hoy en día. Así te mueras, tienes la salvación. Así te mueras, tienes la salvación. O puedes continuar también ayudando y enviando el mensaje de Dios, de Jesucristo para otros. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Vas a ser Simeón? ¿Vas a ser Ana? Yo espero que sean los dos. Yo quisiera que sean los dos. No solamente tener la certeza de Simeón, que si me muero, estoy en el reino y estaré más en el reino mucho más cerca. Pero también voy a estar actuando como Ana en proclamar el evangelio también. Y continuar proclamando. ¿Y qué tan importante es para nosotros también como iglesia, hermanos? Miremos nuestros vecinos y donde vivimos. Están alejados. Miremos tu familia, mira tu familia. Piensa en ellos. Piensa en ellos. Ve a donde ellos. Obviamente no forcemos, solo invitarlos a que estén con la palabra. Quizás invitarlos a que lean la Biblia. Quizás invitarlos a que vengan a un servicio para que puedan tener esa incorporación, esa gracia que les anticipante la que les estaba mencionando. Es un llamado, como nosotros como cristianos tenemos un llamado de misionero. Estamos llamados también a trabajar para Él. No podemos ser egoístas con esto. No podemos. Lo otro para concluir, que me llama la atención y que llegó en mi corazón, es que ambas personas eran de edad, segunda o tercera edad, más de 65 años, no sabemos cuánto tenía Simeón, pero Ana claramente 84 años. En esta Navidad, si tienes a tu mamá o a tu padre, o tienes un familiar de edad, esto me recuerda, me da a entender claramente que Dios trabaja también con personas de mayor edad, de segunda o tercera edad, que tienen más de 65, 70 años. Normalmente nos dice el mundo, no, guárdenlos, o sea, metámoslos en un sitio en donde los cuiden porque ya son ancianos y no sirven para nada. No es cierto, no es cierto. Claramente aquí está escrito. Los usó, Dios los usó. Nada menos para profetizar de una manera diferente, porque ni siquiera lo habían hecho ninguno de los anteriores. Ninguno de los ángeles le había dicho qué tipo de Mesías iba a llegar a ser. Él los usa. Él los usa. A tu madre, a tu padre si está vivo. A tus familiares que tienen edad. Escúchalos. Escúchalos. Y si tienen al Señor, escúchalos más. Él trabaja también con ellos. Hazlo en esta Navidad, hermanos. Los invito a orar. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por Simeón, por Ana, por las escrituras que acabamos de escuchar en el día de hoy. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que respondamos como ellos respondieron. Que sepamos con alegría que tenemos salvación porque hemos conocido al Señor. Y aquellos, Padre, que no lo conocemos, te pedimos que nos des la gracia necesaria para buscarlo, para tener ese encuentro personal con Él, para entender que tu Hijo murió por nosotros y gracias a Él tenemos salvación, Padre. Ayúdanos también a ser como Ana, que podamos contar acerca de tu nacimiento y particularmente en esta Navidad, Señor. Ayúdanos a tener esa fuerza para poder mencionar acerca de tu vida, Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.